activos, ¿verdad? En nuestra iglesia. Gloria al Señor por ello. Esta mañana entonces, hermanos, vamos a apartar unos minutos, los que nos quedan, ¿verdad? Siempre tratamos de ser conscientes, respetuosos, para beneficio de todos y terminar a tiempo. Así que vamos a tratar de aprovechar los minutos. Gracias, Yassi. Gracias, muy amable. Este, y que podamos ser bendecidos en este tiempo que dediquemos al estudio de la palabra de Dios. ¿Les parece? Antes de hacer la oración, quiero invitar a todos los miembros bautizados, después de que un servidor termine su participación. Nos quedamos un poquito, yo voy a tratar de terminar también un poquito antes, un minuto antes de las 12. este, Vamos a dar un informe a la iglesia de cómo andan nuestras finanzas. ¿Está bien? Así que pues es saludable para todos, ¿verdad? Para que usted sepa cómo andamos, ¿verdad? Porque usted da su ofrenda. Más específicamente la parte de la ofrenda, porque el diezmo ustedes saben que todo se va para el sostén del ministerio, ¿verdad? Pero la ofrenda, ¿no? Que usted aporta a la iglesia para que usted vea, y también si tiene alguna pregunta, ¿verdad? Con confianza. Así que después del culto, ¿les parece? Nos quedamos un momentito, Terry nos va a ayudar para dar el informe, no es muy tardado, así que vamos a tratar también de ser prácticos, ¿les parece? Así que vamos a orar, vamos a inclinar nuestra cabeza, vamos a pedir la bendición a nuestro Dios. Nuestro Dios y nuestro Padre, esta mañana, gracias porque podemos sentir tu presencia en nuestro medio. La iglesia, Señor, se ve hermosa. Señor, tenemos muchos hermanos, amigos, jóvenes, niños que nos acompañan en esta ocasión. Permite, Señor, que todos podamos, cuando tengamos que retirarnos en un tiempo más, salir bendecidos y, Señor, sobre todo confortados para continuar esperando ese maravilloso momento de la aparición de nuestro Señor Jesucristo en gloria y majestad, que vendrá por su pueblo, por su iglesia. Al abrir tu palabra esta mañana, suplicamos que tu Espíritu Santo nos hable y nos ilumine. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, quiero introducir esta mañana con Éxodo capítulo 25, un pensamiento muy conocido por la iglesia adventista. Así que, pues todo miembro de la iglesia adventista ya tiene por lo menos ya el conocimiento básico de lo que es el santuario. Dice Éxodo 25, versículo 8. Me harán un santuario y habitaré en medio de ellos, ¿verdad? Nosotros sabemos que esta fue una orden de Dios, fue una indicación dada a Moisés para que la diera al pueblo, ¿verdad? Así que esta mañana yo quiero presentarles algo básico acerca de nuestra iglesia. Obviamente en la Biblia lo vemos como el pueblo de Dios, ¿verdad? A través de la historia, a través del tiempo, así que vamos a ver algunos aspectos del pasado, del presente y del futuro a través del santuario. ¿Está bien? Así que por lo menos ya tenemos el conocimiento básico, ¿no? La mayoría, pero a lo mejor alguno no ha escuchado hablar mucho del santuario. Quiero, para beneficio de alguno que no tenga conocimiento de esto, pues hablar un poquito acerca de esto, ¿verdad? El santuario fue lo que Dios le dijo a Moisés que construyera en el desierto, y todo lo que se hacía ahí, todo lo que contenía, era un símbolo del ministerio de Cristo en nuestra salvación. Así que el santuario es una maqueta o es una representación del plan de salvación, cómo Dios nos va a salvar, ¿verdad? El santuario nos revela la parte que le toca hacer a Cristo en su ministerio para nuestra salvación, y también la parte que nos toca hacer a nosotros en la salvación. Recuerde que la lección pasada decía que el pacto de la salvación era un pacto unilateral o bilateral. El pacto de la salvación es unilateral o bilateral. ¿Es uni o bi? ¿Cómo que es uni? ¿El pacto de la salvación es unilateral o es bilateral? ¿Qué es bilateral? Bilateral es algo que entre dos, a ti te toca hacer una parte y a mí me toca hacer otra parte, ¿verdad? Es condicional. Unilateral solo le toca a Dios. El pacto de la salvación es bilateral, es condicional.
Dios hace una parte, pero tú y yo tenemos que hacer otra parte. Eso nos explicó la lección, ¿se acuerdan? Ok, entonces miren, el santuario nos revela esto, que en el plan de salvación, Dios, ¿verdad? A través de Cristo Jesús hace una parte, pero tú y yo tenemos que hacer la otra parte en el plan de salvación y de restauración. Así que el santuario revela todo lo que Cristo va a hacer, ¿verdad? Hizo y está haciendo y va a hacer para nuestra salvación. Pero también nos enseña la parte que nos toca hacer a nosotros, ¿verdad? Así que vamos a darle un recorrido así rápido del ministerio de Cristo, ¿verdad? El santuario presenta 3 fases o 3 etapas de el ministerio de Cristo en nuestra salvación y se las voy a compartir rápidamente. Por ejemplo, ustedes pueden ver aquí, ¿este asunto alumbra? No. ¿Cuál es el que alumbra? No tiene más luz. Miren, la primera parte allí fue lo que Cristo hizo, ¿verdad? Cuando Él descendió para venir aquí a realizar su ministerio. Cristo salió, ¿verdad? Del trono de su gracia, ¿verdad? Él dejó su trono, ¿verdad? Se vistió de humanidad, ¿verdad? Representado por el lugar santísimo. Luego Él pasó por el siguiente mueble, que es el lugar santo, ¿verdad? Ustedes recuerdan que todo esto es el atrio. Específicamente este es el tabernáculo, lugar santo y lugar santísimo. Así que Cristo descendió del trono, ¿verdad? Veló su divinidad, vino a este mundo, ¿verdad? Él dependió siempre del Espíritu Santo, ¿verdad? La palabra, ¿verdad? La palabra de Dios, el Espíritu Santo. Finalmente cuando llegó al atrio, la tierra, ¿verdad? Aquí Él fue bautizado y finalmente murió. 3 fases del ministerio de Cristo, ¿verdad? Cuando Él descendió del cielo, ¿verdad? Y ahora también esto representa la parte que nos toca hacer a nosotros. Ya Jesús hizo una parte, ¿verdad? En la fase de salvación, ahora nos toca a nosotros también hacer lo mismo de regreso a casa. Nosotros entramos por esta puerta, ¿verdad? Aquí tenemos que aceptar al Cordero de Dios. Usted tiene que reconocer que es pecador y que necesita a Cristo Jesús. Aquí lo aceptamos, ¿verdad? Luego nos bautizamos y entonces empezamos el proceso de santificación, ¿verdad? Guiados por el Espíritu Santo, la palabra de Dios, la oración. Finalmente, cuando Cristo Jesús venga, ¿verdad? Va a ser el proceso de glorificación. Así que tenemos tres fases en nuestra salvación. La que Cristo hace, ¿verdad? Cuando Él vino. Y ahora la que nos toca hacer a nosotros a través de lo que ya Cristo nos enseñó. Aquí lo conocemos como justificación, cuando, ¿verdad? Aquí reconocemos, ¿verdad? Aquí aceptamos a Cristo Jesús, avanzamos y aquí viene el proceso de toda una vida, ¿verdad? De santificación. Lo hacemos, ¿verdad? Guiados por el Espíritu, la palabra de la oración y finalmente cuando Cristo Jesús venga, la última fase de nuestra salvación es la glorificación. Ya Él nos va a transformar esto mortal en inmortalidad, esto corruptible en incorrupción. Así que el santuario nos presenta las etapas de la salvación, la parte que Cristo hace y la parte que nos toca hacer a nosotros. ¿Sí me da a entender? Ok, entonces también el santuario nos revela la obra que Cristo quiere hacer con su pueblo, con su iglesia, a través de la historia. Así que esta parte también la hace el Señor Jesús en su iglesia. Así que el santuario encierra muchas lecciones espirituales hermosas para nuestra vida. Cuando Dios, ¿verdad?, le dijo al pueblo en Éxodo 25:8 que iban a hacer un santuario, entonces esto todavía estaba en el desierto. Ahora las 12, ¿verdad? Las tribus de Israel se dividieron, ¿verdad? 3 al norte, 3 al sur, este y el oeste, estaban alrededor, el santuario estaba en medio, ¿verdad? Así que allí estaban mientras iban peregrinando en el desierto. El santuario duró así por un buen tiempo, después fue trasladado. Cuando ya llegaron a la tierra prometida, ustedes se acuerdan, cuando llegaron a la tierra prometida se estableció en Silo. Allí, después de ahí fue movido ya cuando finalmente se estableció en Jerusalén como el templo. Sí recuerdan, ¿verdad? Allí finalmente se estableció en Jerusalén y era el centro de adoración. Aquí era el centro de adoración del pueblo de Dios, ¿verdad? Y también allá cuando ya se estableció en la tierra prometida, ya cuando David finalmente conquistaron y repartieron toda la ciudad, en Jerusalén se convirtió el centro de adoración y los judíos tenían, ¿verdad?, establecido por Dios de que tenían que venir 3 veces al centro de adoración, que era el templo, ¿verdad?, durante el año, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Habían 3 fiestas importantes y ellos tenían que venir. Así que el santuario nos enseña muchas cosas hermosas. Y dentro de eso también el santuario nos enseña al pueblo de Dios a través de la historia, cómo ha ido avanzando el pueblo de Dios en la tierra, cómo ha ido siguiendo las indicaciones que Dios va dando a través del tiempo. ¿Está bien? Así que
quiero pedir rápidamente si alguien me ayuda a mover esto. A ver, ¿quién me ayuda? Gracias. Y les voy a compartir aquí algo. Gracias, hermano, le agradezco mucho. Les voy a compartir algo aquí rapidito. Miren. Gracias, hermano Eduardo, hermano César. Así que miren, el santuario nos enseña muchas cosas hermosas. Ya dijimos, ¿verdad?, que el centro de todo es Cristo, su ministerio, 3 fases de la obra de Cristo, ¿verdad? En la salvación también nos enseña la parte que nos toca hacer a nosotros, ¿verdad? Aceptarlo, bautizarnos, el proceso de santificación y de glorificación. Y entonces, miren también cómo nos revela la historia del pueblo de Dios a través del tiempo. Así que les voy a poner aquí rápidamente esto, miren. No soy buen dibujante, no pongan mucha atención, ¿verdad?, al dibujo, para que tengamos la idea de lo que quiero compartirles. Este es el atrio, ¿no? Como lo pueden ver ahí. Aquí tenemos el altar del sacrificio, aquí tenemos la fuente, aquí tenemos una mesa, aquí tenemos el altar del incienso, aquí tenemos la lámpara, y aquí tenemos un mueble que era el arca del pacto, ¿verdad? Ahora, miren cómo Dios va guiando a su pueblo a través del tiempo. Aproximadamente cuando Dios le dio la indicación a Moisés que iban a construir un santuario en Éxodo 25:8, aproximadamente, ¿verdad? Eso es ¿en qué año fue? Más o menos 1446, aproximadamente en ese tiempo, ¿verdad? Cuando Jesús muere, ¿en qué año muere de nuestro tiempo? De nuestra era, obviamente después de Cristo. Esto es antes de Cristo, ¿verdad? Esto es antes de Cristo. Cuando Jesús muere, ¿en qué año murió? En el año 31, ¿verdad? Año 31 de nuestra era, ¿verdad? Cuando Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo, ¿en qué año fue? Ok. Aquí, ¿verdad? 1844, ¿verdad? Y acá, pues, aquí no tenemos, ¿verdad?, fecha, ahí cuando se acabe la gracia, ¿verdad? Ok, entonces miren, la obra de Cristo en su iglesia, pero también nos revela cómo ha ido la iglesia de Dios avanzando a través del tiempo, ¿verdad? Para acá, déjenme hacer algo aquí, ¿no? Que esto, representa de ahí para acá, ¿no? Antes de esta fecha, antes de que Dios le diera la orden al pueblo que se estableciera como un santuario. Así que miren, cómo Dios fue guiando a su pueblo a través del tiempo. Entonces vamos a partir de aquí, miren. Antes de esta fecha de que Dios dijera, me harán un santuario, ¿verdad? Aproximadamente en este año. Antes de eso, ¿dónde sacrificaban los verdaderos hijos de Dios? ¿Dónde hacían sus sacrificios? ¿Había un lugar específico donde tenían que ir a sacrificar? Era en cualquier lugar, ¿verdad? En cualquier lugar, ¿verdad? Abel, Caín, tenemos a Noé cuando bajó del arca, ¿verdad? En el monte Larai, pues aquí un monte, aquí lo voy a hacer, porque no había indicación específica de Dios a dónde había que sacrificar, ¿cierto? Entonces tenemos también ahí, por ejemplo, Abraham, fue a sacrificar a su hijo, no había un lugar específico para ir a sacrificar. Tenemos a Jacob, iba huyendo, ¿verdad? Y allá durmió y agarró una piedra y soñó una escalera y dijo, aquí voy a hacer un altar, y porque no había indicaciones específicas de parte de Dios de dónde había que sacrificar, dónde había que adorar, no había indicaciones. Antes de esta fecha, ¿estamos bien? Antes de esta fecha, habían sacerdotes que no eran del pueblo levita, no eran del sacerdocio levita. ¿A quiénes tenemos? Tenemos a Yetro, era de Madián, ¿era descendencia levita? No. Tenemos a Melquisedec, ¿era descendencia levita? No. ¿Y a quién se le entregaban los diezmos antes de esta fecha, antes de que existiera el santuario? ¿A quiénes se le entregaban los diezmos? Fíjense, no había un lugar específico para adorar antes de esa fecha. Los verdaderos hijos de Dios tenían que adorar, tenían que hacer sacrificio, pero no había un lugar específico, número uno. Número dos, ¿a quién se le entregaban los diezmos? A los levitas, todavía no existían los levitas. Se le entregaban a los sacerdotes que hacían la obra de Dios, a quienes servían a Dios, que no necesariamente eran levitas. A Abraham se lo entregó a Melquisedec. Jacob, no dice la Biblia a quién se lo entregó, pero Jacob dijo que los iba a entregar y no sabemos a quién se lo tuvo que haber entregado a un sacerdote, ¿verdad? A fuerza. Y ahí estaba el sacerdote Yetro, que estaba en Madián. Habían sacerdotes.
Pero, fíjese, note esto, pero después de esta fecha, cuando ya Dios da la orden, aproximadamente aquí, háganme un santuario, entonces de ahí en adelante dejaron de existir los sacrificios en todas partes. Ya nadie va a andar haciendo sacrificios en cualquier otro lugar. Ya nadie va a entregar los diezmos a cualquier otro. No, Dios dio orden clara y específica al pueblo. Todos ahora, el centro de adoración, el centro de sacrificio, el centro de ofrendar, el centro de traer los diezmos, todo va a girar ¿dónde? Y Dios en el capítulo 18 de Número de Levítico dejó claro ahí, los levitas no van a tener heredad porque yo soy su heredad. El diezmo de todos ustedes es lo que va a sostener el ministerio de los levitas. Así que, noten esto, antes de esta fecha se ofrendaba, se hacía culto, se hacían altares donde quiera, los verdaderos hijos de Dios. Y se le entregaban los diezmos a los sacerdotes que servían a Dios. Pero después de esta fecha, ya no vas a andar levantando altares donde quiera. Por ejemplo, cuando tenemos a Roboán, ¿se acuerdan? ¿Qué se le ocurrió? No, pues va a hacer un altar aquí en este monte. ¡Ey! Dios le dijo, eso no, porque después de esto ya no hay que andar levantando por cualquier lugar. Eso no existe. Por eso Dios mandó un profeta. ¿Se acuerdan? Entonces ya de ahí para allá no tenemos nada ya que exista. Así que todo ahora se concentra aquí. Ahora Dios espera que sus hijos, que su pueblo, que ahora ya puedan entender el concepto de adoración, ahora va a ser todo aquí, todo aquí. Si tú vas a sacrificar, tienes que venir ¿a dónde? Tú vas a traer tu diezmo ¿a dónde? Aquí, ya no, todo aquí. Así que hubieron unos cambios. Hubo el cambio en el asunto del sacrificio, ya no se podía hacer en otro lado más que ahí. Ya no había sacerdote. Después de esta fecha, ya no había sacerdote por donde quiera, cualquiera puede. No, solamente los levitas, Dios lo estableció así. Sacrificio, no más por donde quiera, no más altares, no más sacerdocio fuera de los levitas, y ya no vas a entregar tu ofrenda, tu diezmo a ningún otro lado más que aquí. Fíjense los cambios que hubieron. Y entonces también hubieron unas indicaciones sobre ceremonias, ritos, ¿verdad? Etcétera. No, nosotros conocemos todo esto. No voy a ahondar mucho ahí. Así que vemos cómo el santuario nos revela al pueblo de Dios, cómo va avanzando a través del tiempo de las épocas. ¿Está bien? Así que todo permaneció bien dentro de esta indicación que dio Dios. De aquí en adelante, todo continuó igual hasta el año 31 cuando Cristo muere. Todo permaneció igual aquí, todo seguía, todo, hasta aquí. Porque recuerden que el santuario finalmente ya salieron del desierto, llegaron a la tierra prometida, se estableció en Silo, ahí llegaban todo el mundo, ¿verdad? Al centro de adoración, daban sus ofrendas, todo más, pero finalmente ya con el reinado de David se establece en Jerusalén. Y entonces ustedes saben que por indicación de Dios, ¿verdad? Salomón edificó el templo con todo el material que le dejó David su padre, ¿no? Entonces ahí se estableció el centro de adoración. Todo seguía igual, sacrificios, el sacerdocio levita, las ofrendas, todo seguía igual. ¿Hasta cuándo? Hasta el año 31. Después de este año en adelante, ya el asunto cambia. Miren cómo va el pueblo de Dios, cómo Dios va modificando, van haciendo cambios, y Dios espera que su pueblo, que sus hijos, vayamos haciendo esos cambios. De aquí en adelante, del año 31 de nuestra era en adelante, se acabaron los sacrificios. Porque todo el santuario era una profecía. Es una profecía el santuario. Por eso nos enseña el avance del pueblo de Dios a través del tiempo, de la historia, cómo va el peregrinaje del pueblo de Dios, de sus hijos. Así que del año 31, cuando Jesús muere, ya Dios espera que su pueblo ahora, que su iglesia haga el cambio. Porque primero llegamos aquí, cambios. Ahora llegamos al año 31, ahora hay que hacer los cambios. Ya no más sacrificio, porque el verdadero sacrificio había sido ofrendado. Todo representaba a Cristo Jesús. De ahora en adelante ya eso no tiene ningún valor espiritual. Así que se acaban los sacrificios en el año 31, ya no hay más, ¿verdad? Se acaba el sacerdocio levítico. Del año 31 en adelante, quienes ahora toman, porque recuerden que el pueblo judío se le dio un espacio de tiempo hasta el año 34 de nuestra era, ¿verdad? Del tiempo de Jesús, ¿verdad?
se les dio un espacio de tiempo para que ellos aceptaran, reconocieran, hicieran los cambios. Como no lo hicieron, pues se quedaron en el pasado, ¿verdad? No aceptaron la luz y se quedaron atrás. Pero los verdaderos hijos de Dios entraron en este cambio. Ellos reconocieron al Hijo de Dios, que era el Cordero de Dios. Ahora ya no hay más sacrificio, ¿verdad? Al punto de que Dios dijo, tienen que entender, tiene que venir el cambio, que Él permitió que el templo finalmente en el año 70 fuera destruido, que desapareciera y que nunca más fuera levantado. Porque ya eso ya tenía que quedar atrás. Ahora venían nuevos cambios. Desaparecen los sacrificios, todas las ceremonias y ritos ya dejaron de tener valor espiritual. El sacerdocio levita desapareció. Ahora hay cambios. Ahora los nuevos sacerdotes ya son los cristianos que aceptaron a Cristo, que lo reconocieron. Ahora podemos decir que los nuevos levitas son aquellos cristianos que ahora se van a dedicar a la obra del evangelio, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo hay cambios aquí. Se cambió, ya no, el templo deja de existir, ya no es el centro de adoración, ya no hay sacrificio, ya no hay levitas, ¿verdad? Ya no existe eso de sacerdote levita. Ahora los nuevos levitas son los cristianos, los hijos de Dios, y vienen los cambios. Y este cambio permaneció desde el año 31 hasta 1844. Claro, aquí sufrió una situación el pueblo de Dios. Entra una profecía que nosotros conocemos aquí, ¿verdad? Que comienza prácticamente en el año 457 y se extiende prácticamente hasta 1844, ¿verdad? Aunque sabemos que terminó en 1798, ¿verdad? Entonces, la profecía de las 2300 tarde y mañana, ¿está bien? Ahí. Así que miren, de aquí en adelante ya hubo cambios, pero la profecía decía que iba a venir un poder que iba a dominar al mundo por 1260 años. Daniel tuvo la visión, Daniel capítulo 7, versículo 25 en adelante, que ese poder se iba a rebelar contra Dios, iba a pisotear el santuario, iba a quebrantar a los santos del Altísimo y los iba a vencer. Así que después, fíjese bien, cuando ya viene el cambio aquí, los primeros cristianos, que es la iglesia de Éfeso, que cuando vino el cambio aquí de los nuevos, que fue una iglesia pura, entregada, ¿verdad? Consagrada, que estaban haciendo la obra de Cristo. Esa iglesia, desde el año 31, vamos a ponerle así, ¿no? Bueno, exactamente fue del año 34, ¿no? En adelante, hasta el año, ¿cuándo murió el último apóstol? El último apóstol fue Juan, ¿no? Año 100, vamos a poner año 130, 140. Hasta ahí esta iglesia que era pura permaneció fiel, permaneció en ese sistema. Pero entra esta profecía, viene este periodo que decía que se iba a quebrantar a los santos del Altísimo, lo iba a vencer. Entra este periodo y de aquí en adelante, todo este periodo que tenemos prácticamente es un periodo de tinieblas que dura hasta aquí termina, pero se va hasta acá, se extiende hasta acá. El pueblo de Dios visiblemente ya no existía un pueblo que digamos, oh, este es el pueblo de Dios. No, existían cristianos, iglesias, pero iglesias contaminadas, con doctrinas contaminadas, erróneas, herejías, Sardi, Filadelfia, las demás iglesias, ¿no?, que aparecen ahí en Apocalipsis. Todas esas iglesias eran cristianos, pero no eran el pueblo de Dios. El pueblo de Dios dejó de existir así visiblemente, como decir, oh, la primera iglesia, este es el pueblo de Dios. Dejó de existir, ya no había así para identificarla. Habían cristianos, pero con puras doctrinas contaminadas. La profecía decía que después de esta profecía, que era 2300 tardes y mañana, y el santuario iba a ser purificado, que duraba hasta acá. La profecía decía, después de este periodo, Dios va a hacer una obra. Se va a encargar de sacar de todas esas iglesias cristianas a los cristianos que están contaminados y los va a purificar, los va a limpiar.
Ese mensaje creo que se los compartí la vez pasada, cómo Dios en 1844, cuando iba a ser purificado, ¿verdad? Iba a terminar este periodo. Cuando llegó 1844, surgió el movimiento, porque no somos una iglesia, ¿se acuerdan? Somos un movimiento. Entonces, cuando llegó ese periodo, entonces Dios saca a los cristianos de diferentes lados y entonces los tiene que limpiar y los tiene que purificar. Y llegó un tiempo donde esos cristianos que salieron de diferentes dominaciones, Dios los llamó después del chasco, ¿se acuerdan? Y entonces empezaron a hacer una depuración doctrinal, ¿se acuerdan? Yo se los compartí. Una depuración doctrinal y entonces fue como fueron surgiendo nuestras creencias y entonces fue como resurgió el pueblo de Dios visible. Pero miren, hubieron cambios. Ahora, cuando Dios levanta a este pueblo no puede tener una doctrina con herejías, ni impura, ni contaminada. Tiene que ser un pueblo donde no haya engaño en su boca, porque este pueblo que se levantó en el tiempo del fin es el pueblo de los 144,000 que no fue hallado engaño en su boca. Por eso Dios los sacó de diferentes dominaciones, los voy a limpiar, los voy a purificar, porque no te puedes parar a predicar, ¿verdad? Cristo Jesús viene muy pronto. Y aquí nos vemos el domingo. No te puedes parar a predicar. Hermanos, hay que bautizarnos por inmersión. Ayer Itzel se bautizó aquí por inmersión. Y entonces decir, no te preocupes, murió tu papá, está en el cielo. ¿Cómo? No puede ser posible. El pueblo del tiempo del fin no tiene un mensaje adulterado. En sus bocas no puede hacer hallado engaño. Así que pasa el tiempo y entonces este pueblo, este movimiento surge en el tiempo del fin en 1844. Yo les compartí la vez pasada que fue el grupo que surgió como que se le conoció como los Milleritas. Finalmente, al pasar el tiempo, se ponen un nombre, Iglesia Adventista del Séptimo Día. No somos una iglesia más, somos un movimiento que Dios levantó proféticamente predicho. Por eso nuestro mensaje es diferente. Por eso nosotros hablamos diferente, comemos diferente, vestimos diferente, porque no somos una iglesia más del montón. Somos un movimiento que Dios levantó en el tiempo del fin con una misión específica y tiene el cometido de proclamar el mensaje de los 3 ángeles en el tiempo del fin. Ahora, todo cambió. Esta mañana hablamos acerca de los diezmos. Ustedes saben que han surgido muchos grupos que han salido de la iglesia adventista y algunos hermanos no saben qué decidir, si darles sus diezmos y sus ofrendas a esos movimientos o traerlos aquí. Miren lo que nos enseña el santuario, que Dios ha venido guiando a su pueblo y ha venido haciendo cambios. Antes del santuario se le daba a los sacerdotes que trabajaban en la obra. Después del santuario todo venía para el sacerdocio. Continuó en la era cristiana, se le daba ¿a quién? A los cristianos que se dedicaban a predicar el evangelio. Pablo dijo, ¿verdad?, que los que viven el evangelio, que los que trabajan del evangelio, viven del evangelio. Ese mismo pueblo que aquí el enemigo lo atacó por un periodo de 1260 años, Dios lo levantó después de esta fecha y continúa con esas mismas indicaciones. Así que nuestra fidelidad a Dios tenemos que mostrarla a este movimiento que se levantó, porque no es una iglesia más, fue un movimiento que Dios levantó con una misión específica. Así que sus nuevos sacerdotes son los ministros. El lugar donde tenemos que venir a ofrendar es a dónde, decía la lección de escuela sabática, es aquí la tesorería y tiene un propósito para el avance del evangelio. ¿Ven cómo Dios ha venido guiando a su pueblo a través del tiempo? Levantó un movimiento y ese es el pueblo de Dios. Y a ese pueblo es donde nosotros tenemos que permanecer, porque Dios esperaba que el pueblo de Israel, al hacer los cambios, siguiera estas indicaciones. Cuando llegó el año 31 y hubo cambios, Dios esperaba que su pueblo hiciera los cambios. Los que no lo aceptaron
se quedaron todavía mucho tiempo más, hasta el año 70. Seguían haciendo sacrificios, ritos, seguían haciendo todo ahí, cuando eso ya no tenía sentido. Tenían que hacer los cambios. Nosotros no podemos apoyar movimientos que salgan o grupos que salgan de la iglesia, porque si ustedes ven los años que vienen aquí, van aquí se levantó y este grupo va a llegar hasta acá, hasta que se termine el tiempo de gracia, que no sabemos cuándo se va a terminar el tiempo de gracia, pero no hay otra fecha donde diga, oh, vamos a hacer cambio, ya salió un grupo, ese es el grupo que hay que seguir, ese grupo pues es más santo que nosotros. No, proféticamente por el santuario, venimos siguiendo la línea del pueblo de Dios, cómo ha permanecido allí. Así que, hermanos, Dios hace una parte y espera que nosotros también hagamos una parte. Si no la hacemos, tristemente nos va a pasar como le pasó al pueblo judío. Los que no quisieron hacer el cambio, se quedaron ahí con su sistema, se quedaron allá y finalmente en el año 70 desapareció, porque ya tenía que venir el cambio, ¿verdad? Claro, cuando ya llegue el tiempo, que se acabe el tiempo de gracia, va a venir otro cambio, ¿verdad? Nosotros estamos seguros de eso, va a venir cambio para nuestra iglesia, porque una vez que acabe el tiempo de gracia, este mundo va a entrar en situaciones una tras otra. Como organización tal, vamos a desaparecer, ¿verdad? No vamos a seguir en el sistema que tenemos, pero como pueblo de Dios no vamos a dejar de existir. ¿Sí me voy a entender? Porque va a entrar un cambio. Cuando se acabe el tiempo de gracia va a venir otro cambio, ¿verdad? Y el justo va a subsistir por su fe, por su fidelidad a Dios, ¿verdad? Pero mientras tanto, hermano, nosotros tenemos que ser fieles a Dios a medida que Él va presentando los cambios y Él espera que seamos fieles, ¿verdad? Así como Él es fiel, Él espera que también seamos fieles, ¿verdad? Así que el santuario nos enseña muchas lecciones hermosas del plan de salvación, la parte que hace Cristo, la parte que nos toca hacer nosotros, y también nos enseña la vida del pueblo de Dios desde que el inicio hasta cuando Él venga por segunda vez. Les invito a que nos pongamos de pie, hermanos. Vamos a orar para dar gracias a Dios porque siempre nos ha dejado luz en su palabra. Él levantó a este movimiento y lo va a mantener hasta cuando Él venga por segunda vez. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre, gracias, porque tú eres bueno, porque cuando este pueblo fue levantado por ti proféticamente, hasta aquí, Señor, tú lo has guiado y lo vas a guiar hasta cuando Cristo Jesús venga por segunda vez. Permítenos a nosotros también cumplir la parte que tú esperas que hagamos, que seamos fieles a ti. Y Señor, permítenos también poder cumplir la misión que nos has encomendado, el mensaje de los 3 ángeles, que lo podamos compartir con la humanidad antes que termine el tiempo de gracia. Señor, vamos a retirarnos y suplicamos que tu bendición nos acompañe. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, gracias a nuestros amigos que nos acompañaron. Solamente los miembros bautizados nos quedamos un momentito, prometemos